Los juegos indie o independientes en estos últimos años han sido fundamentales para la industria de los videojuegos. Y es que sí, de alguna forma estos han ayudado a revitalizar una industria que cada vez se quedaba con menos ideas. Las grandes compañías o distribuidoras llegaron a un punto que no les importaba ofrecer nuevas historias o buenos juegos para su público. Reciclaban o simplemente se enfocaban en fórmulas viejas que en su momento funcionaron, pero con los nuevos avances ya no daban más de sí. Y ojo, tampoco generalicemos, porque algunas compañías grandes sí hicieron las cosas bien, pero es indiscutible que los juegos indie le dieron una nueva cara a los videojuegos. Y si hay un ejemplo claro de esto que les acabo de decir, no es otro que el género del terror. Podemos decir que gracias a los juegos indie, el género del terror sobrevivió en la industria de los videojuegos. Para nadie es un secreto que hacia finales de la década de los 2000, el género del terror estaba totalmente gastado, con una fórmula que en su tiempo funcionó muy bien con el survival horror como el rey indiscutible durante su época. Pero llegados a este punto ya estaba muy visto, y las grandes compañías no lo veían. Y es aquí cuando entran ellos, los juegos indie de terror que le dieron una segunda vida al género. Estos juegos tuvieron un éxito tremendo entre la comunidad de jugadores e impulsó una nueva era dorada del terror, donde también muchas compañías grandes tomaron nota y revitalizaron sus franquicias, tomando como ejemplo precisamente a muchos juegos indie. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de los 7 juegos indie más terroríficos que si no los has jugado no sé a qué estás esperando. Darkwood es un juego de terror de supervivencia desarrollado por Acid Wizard Studio, ambientado en un bosque oscuro y perturbador. El juego combina elementos del horror psicológico y la exploración en una experiencia inmersiva y aterradora. Desde el inicio nos damos cuenta que estamos ante un juego distinto, empezando por la cámara, la cual vemos en una toma cenital desde arriba. Nuestro protagonista es un hombre del cual no tenemos mucha información. El juego es muy ambiguo y no nos da ningún tipo de indicación ni de objetivo. Comenzamos a jugar y debemos descubrir por sí solos qué hacer para avanzar, cosa que nos desconcierta hasta cierto punto y nos hace sentir esa indefección por no saber muy bien cómo actuar. Otra de las características novedosas de este juego es su mapa, el cual se va generando aleatoriamente de manera progresiva mientras jugamos. Esto quiere decir que no habrá mapas iguales con cada partida. El Darkwood, con todo lo dicho anteriormente, logra desorientarnos a sobremanera, pero además no se dejen engañar por sus gráficos en 2D. El juego es bastante perturbador y logra muy bien su cometido de asustarnos. El juego crea un ambiente muy inquietante con su atmósfera oscura y opresiva, utilizando los sonidos del bosque sumamente perturbadores. Durante el juego nos encontraremos con un sinnúmero de enemigos bastante particulares, a los cuales podremos enfrentar cuerpo a cuerpo o ser sigilosos para evitarlos. Además, tenemos el aliciente de la administración de recursos, ya que las armas y munición en este juego serán sumamente escasas. Darkwood es un juego que no deja a nadie indiferente y con su historia no lineal nos desafía a todos los que nos atrevamos a enfrentarnos a su imponente bosque. Detention, esta joya del terror desarrollada por el equipo Red Candle Games, nos sorprendió a propios y extraños. Un juego que combina elementos de aventura gráfica y horror psicológico, ambientado en Taiwán durante la ley marcial en la década de los 60. Es un juego que destaca por su simbolismo cultural, sus metáforas para explorar los problemas del Taiwán de la época y por la fuerte carga emocional de su narrativa, llevada de forma magistral a través del horror. En el juego nos ponemos en la piel de 2 estudiantes atrapados en una escuela secundaria abandonada, enfrentándose a horrores sobrenaturales que suceden mientras recorren el tétrico lugar. Visualmente el juego no defrauda, utiliza gráficos en 2D con un estilo visual artístico, con gráficos dibujados a mano, con colores sombríos que nos transportan a esa atmósfera perturbadora y melancólica que el juego quiere. Con nuestros personajes debemos resolver varios acertijos para avanzar en la historia y también explorar para ir descubriendo los secretos y detalles de la trama. Además, hay una característica muy interesante para los jugadores,
Y es que, dependiendo de la toma de decisiones que hagamos durante nuestra partida, la historia y el destino de los personajes se puede ir por un rumbo o por otro, teniendo así distintos finales. Detention es un juego muy impactante, que nos demuestra que podemos contar una historia cruda y profunda con muy poco, además de ser atrevidos visualmente. En el quinto lugar tenemos a Madison, el juego más reciente de la lista, desarrollado por la empresa argentina Blodius Game, del cual tengo un gameplay acá en el canal que te dejo por acá arriba. Madison es un juego que nos pone en la piel de Luca, un joven que despierta todo lleno de sangre dentro del apartamento de sus abuelos sin saber por qué. Dentro del apartamento sentiremos varias presencias paranormales que no nos dejarán ni un minuto tranquilos. Con Luca debemos investigar qué es lo que sucede, por qué estamos ahí y cuál es aquella presencia fantasmal que nos atormenta. En Madison jugaremos con una perspectiva en primera persona y tenemos que resolver los distintos puzzles que se nos presenten en el juego para poder avanzar con la historia. El apartamento crea un ambiente totalmente opresivo y angustiante que no nos da respiro. Créanme que este juego no se va con medias tintas, va al hueso, y la sensación de miedo y angustia que genera en los jugadores no es nada normal. Desde el minuto 1 que tomas el control de Luca no tendrás tranquilidad, viviendo un constante estrés a medida que avances más y más. Los jumpscares estarán a la orden del día, llegando a ser un poco excesivos. Sin embargo, no le quita lo grandioso del juego. El Madison nos hace vivir una pesadilla jugabilística con todas sus letras, no siendo para nada placentero el jugarlo. Este ha sido uno de los juegos con los que más miedo he pasado en toda mi vida. Así que si eres un amante de este tipo de juegos de terror, te lo recomiendo al 100%. Los sustos estarán más que garantizados. Murder House, un juego desarrollado por la compañía Puppet Combo, famoso por hacer maravillosos juegos de terror. El Murder House es una joyita muy poco conocida, cosa que no le quita ser un juego sumamente aterrador. Con una estética vintage, como si fuera un juego retro, este juego come de dos grandes influencias del terror. Por un lado, el survival horror, tomando de inspiración juegos de los 90 como el Resident Evil, Alone in the Dark o Silent Hill. Y por otra parte, el juego se inspira en el género del cine slasher, conocido por pelis como Viernes 13, Halloween o Pesadilla en la calle Elm. En Murder House nos ponemos en la piel de una periodista que está investigando una casa donde hace años se cometieron varios asesinatos por alguien llamado el asesino de Pascua. Ya en la casa nos damos cuenta que no estamos solos. El asesino ha vuelto y tendremos que escapar de este lunático mientras nos acecha por toda la casa, matando a todo lo que se encuentre a su alrededor. No nos dejemos engañar por su apartado visual, que no parece muy amenazante ni muy aterrador, más bien asemejándose a un juego de Minecraft, nada más lejos de la realidad. El juego, con sus mecánicas y su narrativa, logra ponerte los pelos de punta en más de una ocasión, convirtiéndose así en uno de los juegos indie más aterradores de los últimos años. El famoso Outlast, desarrollado por la compañía Red Barrels en el año 2013. Este juego ya se ha convertido en todo un clásico. Podríamos decir que salvó de alguna forma al género del terror en los videojuegos, teniendo muchísimo más valor al venir de una compañía independiente. Estos chicos, con muy poco presupuesto, pero con excelentes ideas, pusieron patas arriba el mundo de los juegos de terror. Y es que pocos se acuerdan que para el año 2013 los juegos de terror ya venían de capa caída, salvo algunas excepciones. Cuando apareció Outlast fue todo un suceso, sobre todo por el auge que tuvo entre los creadores de contenido, donde casi todos los grandes de ese momento subían numerosos gameplay de este aterrador juego. La premisa era sencilla. Nos ponemos en los zapatos de un periodista llamado Miles, quien decide investigar un hospital psiquiátrico. Nuestro protagonista solo estará armado con una cámara de video, dejándonos totalmente vulnerables a los peligros y hechos sobrenaturales que se darán a continuación en el hospital. El juego es en primera persona,
cosa que hacía la experiencia mucho más inmersiva y envolvente, combinado con los sustos bien diseñados donde en cualquier momento te podía aparecer un jumpscare infartante. El juego destaca por su jugabilidad, donde debemos usar el sigilo para sobrevivir escapando de los enemigos, y también por su iluminación y juego de sombras que nos llevaba hacia esas sensaciones de claustrofobia por los pasillos del hospital psiquiátrico. Pues así, el Outlast se ha convertido en todo un clásico que revitalizó el género dándole una nueva cara, influenciando a un montón de juegos que vinieron posteriormente. El Gran Visage. Este juego, desarrollado por Square Studio, estuvo por mucho tiempo en las pesadillas de muchos jugadores. Juego de terror en primera persona que no nos deja indiferente, con una narrativa y atmósfera intrigante, la cual nos lleva a lo más profundo del terror. En Visage tenemos que explorar una casa sin saber muy bien lo que ocurre a nuestro alrededor. Los jumpscares, los sustos y los fenómenos paranormales estarán a la orden del día. En el juego nos toca asumir las perspectivas con nuestro protagonista de distintos personajes que sufrieron eventos paranormales en esa casa. La atmósfera desde el minuto 1 no nos dará tranquilidad. Desde los sonidos, los movimientos de las cosas, los juegos de sombra y la iluminación con el uso de la linterna, todo está pensado para mantenerte en vilo y asustarte hasta más no poder, cuando menos te lo esperes. El Visage nos presenta una narrativa compleja, donde a nuestro ritmo iremos descubriendo qué es lo que sucede. El juego nos da la posibilidad de explorar de forma no lineal, no llevando un orden fijo de los distintos escenarios, además de una mecánica súper interesante donde tenemos que manejar bien los recursos y la cordura del personaje para poder sobrevivir en el juego. Es innegable no darse cuenta de la influencia del Silent Hill PT en el Visage, el cual considero es la experiencia jugabilística más aterradora de todos los tiempos, la cual no está incluida en esta lista al no ser un juego indie y solo ser una demo. Sabiendo esto, ya nos hacemos una idea de cuán aterrador es el Visage, quedándose por muy poco con el número 1 en esta lista del juego indie más aterrador. Amnesia de Dark Descent. Claro que sí, el que todos estaban esperando. Era imposible no colocarlo como el número 1 en la lista. Y es que si bien el Outlast salvó el género del terror popularizándolo de nuevo, el juego que comenzó todo este renacimiento fue el Amnesia, desarrollado por Frictional Games y lanzado en el año 2010. Este juego reconvirtió el género, elogiado enormemente por su capacidad de sumergir a los jugadores en su mundo lleno de horror y misterio. En el Amnesia jugaremos con Daniel, un personaje que, como ya es habitual en esta lista, despierta sin saber qué hace en ese lugar. A medida que exploramos el castillo, descubriremos pistas del pasado del personaje y así poder enfrentar todos los horrores sobrenaturales que se le presenten. El juego destaca por esa atmósfera perfectamente lograda, donde estaremos llenos de tensión en todo momento, con una jugabilidad en primera persona que de verdad nos hace sufrir, pero su principal característica es esa narrativa atrapante que nos invita a seguir explorando, manteniendo a los jugadores intrigados hasta el final con un montón de giros inesperados y revelaciones perturbadoras. El principal objetivo del juego es mantener la cordura de Daniel, nuestro protagonista, a través del uso de velas y lámparas, evitando a toda costa la oscuridad, la cual puede atraer a las criaturas más aberrantes. Con una clara influencia en la literatura de Lovecraft, el Amnesia se ha convertido en un clásico moderno que ha influido en un montón de juegos que vinieron después, enseñándonos una vez más que no hace falta de grandes compañías ni de grandes presupuestos para hacer un extraordinario juego. Si te gustó este video y quieres más top de este tipo, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar cuál para ti ha sido el juego indie más aterrador que has jugado. Por acá te dejo otro top que quizás te pueda interesar. Nos vemos en la siguiente. Chau.